Assalamu alaikum, ¿me escuchan? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí se escucha claro. Ok, hermanos. Muy bien, pues vamos a dar inicio al webinar. Estaba esperando al hermano Idris, que me hizo el favor de invitarme a dar esta pequeña charla, este pequeño webinar, inshallah. Pero por la hora yo pienso que vamos a comenzar, inshallah, por respeto a ustedes que atendieron a tiempo. Muchas gracias por eso, inshallah, que nos alegran. Entonces, vamos a dar inicio, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Comenzamos siempre en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea. A él alabamos, le pedimos perdón por nuestras faltas y le pedimos bendiciones y paz a nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muy bien, pues el día de hoy vamos a conversar y lo manejo desde esa perspectiva. Esto va a ser una conversación, dado que ustedes tienen experiencia en realizar da'wah, en invitar a la gente al Islam, y esta es la mejor de las acciones que una persona puede realizar. Es la labor de los profetas, la labor de los mensajeros, los enviados de Allah subhanahu wa ta'ala, y la mejor de las acciones que nosotros como sus seguidores podemos llevar a cabo. Entonces quiero que se sientan ustedes en confianza de participar, que aporten sus experiencias, que aporten sus dudas, sus inquietudes, para que podamos enriquecer esta interacción y que nos vayamos con mucho beneficio, inshallah, y que nos ayude lo que podamos recordar y aprender durante esta sesión, para que nuestra labor de da'wah sea mejor, inshallah, con el permiso de Allah. Entonces, de lo que trataremos el día de hoy es acerca de algunas claves para realizar da'wah con impacto a la hora de que nosotros invitamos a las personas al Islam. Y siempre es importante hacer un recordatorio de por qué nosotros hacemos da'wah. Recordemos que esta es una obligación que tenemos, no solo individualmente, tenemos una obligación comunitaria, que exista una comunidad que invite al bien, que ordene lo reconocido y que prohíba lo reprobable. Evidentemente, el mejor de los bienes es llamar al monoteísmo, llamar al tawhid, llamar a que se establezca la religión de Allah en la tierra y de que se prohíba lo reprobable, y lo peor de entre lo reprobable pues es la mayor de las injusticias, el shirk, que se atribuyan copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala, que se atribuyan intermediarios o intercesores, o que se coloque a personas o seres a su nivel. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que aquellas personas de esta comunidad que invite al bien, que ordene lo reconocido y prohíba lo reprobable, estas personas serán los triunfadores. Entonces, siempre es importante recalcar esta parte de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha privilegiado sobre muchísima gente, no solo con habernos guiado al Islam, sino que no solo eso, nos está dando la oportunidad de invitar a las personas que no conocen el Islam a que lo practiquen. Nos da la oportunidad de colaborar en que la gente encuentre la guía, en que las personas encuentren un propósito. Y nos dice que ellos serán los triunfadores. Entonces, no deberíamos verlo solamente como un trabajo, no deberíamos verlo como una carga, como algo pesado, sino que lo que realmente es un privilegio, es un honor que Allah nos concede. Así que, teniendo esto en mente, sabemos que estamos compartiendo el regalo más valioso que podemos dar a las personas. Sin embargo, como todo lo bueno que nosotros queramos hacer, va a tener ciertas dificultades, va a tener ciertas, va a tener ciertas cuestiones que a veces la gente desconoce, y eso puede dificultar nuestro camino, recordando que estamos en esta vida puestos a prueba, ¿cierto? Y siempre que algo bueno existe en este mundo, siempre encontraremos pues personas que se oponen, ¿no es cierto? Tal como la dice en el Corán, que no hubo un mensajero a quien se le hubiera decretado un shayatín, un shaitán que fuese su enemigo. Nosotros de la misma manera pues encontramos dificultades, encontramos cuestiones que pueden obstaculizar nuestra labor del Islam, y eso es justamente donde queremos abordar la temática del día de hoy. Eso es lo que nos había comentado nuestro querido hermano Idris, que en ocasiones tenemos
dificultades para encontrar que la gente tenga interés en el Islam, ¿no es cierto? A veces encontramos que las personas tienen desinterés o genuinamente no les atrae el Islam. Y esto es una problemática no solo del Islam, yo diría que es una problemática común de todas las religiones por la época en la que vivimos. Las personas no tienen interés en las religiones, no tienen interés en Allah subhanahu wa ta'ala ni en acercarse a él. Muchas veces no conocen ni siquiera el propósito de la existencia misma. Muchas veces estamos enfocados, y ahí nos incluimos los musulmanes, también estamos enfocados en asuntos de la vida mundanal, nos distrae, nos engaña esta vida. Y es ahí donde les pregunto, y es valioso su aporte, ¿cuál ha sido su experiencia en este aspecto? ¿Se han encontrado con alguna situación en la que la gente no tenga ningún interés, en la que la gente no quiera escuchar el Islam, donde les parezca eh, algo tedioso, algo aburrido, que la gente ya no les contesta los mensajes? ¿Alguno de ustedes le ha sucedido alguna situación por el estilo? Me gustaría que compartieran su experiencia para enriquecer esta interacción, inshallah. Salam alaikum. ¿Te escuchas? Sí, Ajá. sí. Sí, escuchando lo que usted está preguntando, sí, creo que, bueno, realmente son muchas las razones, los conflictos que veo al momento de hacer el da'wah y tratar de llevar el mensaje. Actualmente, creo que el que más experimentamos es la situación la guerra que está habiendo entre Israel, Palestina e Irán. Entonces, eso ha traído a las personas al chat y suelen entrar preguntando, ¿por qué ustedes atacan a las tierras santas? ¿Por qué ustedes siempre hacen la guerra? Porque ustedes, o sea, nos culpan de todo. A veces es bastante difícil poder entablar una conversación con ese tipo de personas que entran con esa forma agresiva, insultando, llamándonos terroristas. Para mí, mi experiencia, lo que estoy experimentando en estos días, creo que ese es uno de los impedimentos más grandes que estoy teniendo en mi caso. No sé mis otros hermanos qué tipo de obstáculos tendrán. Y es un poquito difícil también abordar la conversación con este tipo de personas. Perfecto, muchas gracias por compartirlo, hermana. Excelente aportación. Más hermanas, ¿quién más ha tenido alguna experiencia parecida, alguna dificultad que se encuentren, ya sea, por ejemplo, falta de interés o el rechazo al Islam? Por ejemplo, en este caso lo que menciona nuestra hermana Nashwa, el rechazo al Islam sin intención previa de conocerlo siquiera, ¿no? Ya se rechaza de primera mano por la propaganda que existe, sabemos la situación actual, y me gustaría escuchar de alguien más. ¿Qué más han escuchado? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la problemática para que la gente conozca el Islam? Hermano Luis, ¿querías comentar algo? Salam alaikum. Walaikum salam, hermano. Perdón, acabo de aquí de conectarme, es que estaba rezando el Isha, pero ya estoy aquí, alhamdulillah. No he escuchado bien lo último que has dicho, por lo mismo de que apenas me había conectado. No te preocupes, hermano. Barakallahu. Sí, estábamos comentando que especialmente en la actualidad nos encontramos con una serie de problemas que dificultan nuestra labor de da'wah. Por ejemplo, la falta de interés o el rechazo al Islam. Encontramos alejamiento general de las personas hacia Dios, hacia Allah o hacia las religiones. No solo hacia el Islam, sino hacia las religiones de forma general. Hay mucha desinformación, hay pues una guerra de propaganda, no solo políticamente, sino también para, digamos, desprestigiar el Islam.
Sabemos que se presenta a veces el Islam de una forma errónea y también hay algunos factores que pueden venir como tal desde el divulgador, ¿no? Quizá la falta de experiencia para manejar esa situación o quizá la manera en que nosotros presentamos el Islam, pero la pregunta en particular es, ¿cuáles han sido las dificultades más comunes que encuentran ustedes como divulgadores del Islam a la hora de compartir el mensaje con los no musulmanes? Por ejemplo, nuestra hermana Najwa mencionaba que recientemente encuentra muchos comentarios negativos respecto a la guerra, ¿no? A lo que sucede con Medio Oriente, lo que sucede con Palestina, lo que pasa con Gaza y atribuyen a los musulmanes el atacar Tierra Santa, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia últimamente? Pues no sé, últimamente como que, por ejemplo, bueno, tú también estuviste con nosotros en nuestro equipo de Islam Chat hace ya muchos años, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros ahorita ya no es como antes que, por ejemplo, contactábamos a las personas a través de las personas que daban like a las publicaciones de Facebook, ¿no? Sino que ahora más bien la organización creo que mete anuncios a Facebook y ya muchos pues dan clic y les abre como que, pues ya sabes, un chat de Facebook Messenger o de WhatsApp. Ujú. Pero el problema es que muchos de los que entran, si no es que la mayoría, o sea, no entran porque estén interesados, sino porque quieren conocer a una chica, o que si quieren que les demos dinero, o empiezan a hacer bromas, a mandar imágenes indecentes, o piensan que nosotros los hemos contactado. Entonces, es muy dificultoso ahora más porque nos hemos encontrado que la mayoría de los chats de las personas que entran no están interesadas o también dicen, no sé qué es eso de Islam, pero tampoco quieren saber más que sobre lo que es el Islam. O, por ejemplo, también nos han entrado muchos evangélicos. Y normalmente, pues en general lo que noto es que es gente cerrada, o sea, que no está dispuesto a conocer más del Islam. Perfecto. Perfecto. Ahora, Claudio, hermano, gracias por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que haya tenido alguna experiencia particular, semejante, ¿no? ¿Alguna dificultad para compartir el Islam con los no musulmanes? Bien. Bueno, hay diferentes cuestiones que hemos estado abordando. Déjenme ver si inpuso algún comentario. Si alguien no puede participar directamente con el micrófono, puede escribir en los comentarios también y los vamos leyendo, ¿vale? Pero hay algunos temas que escapan a nuestro alcance y hay algunas cuestiones que sí están dentro de nuestras posibilidades de poder mejorar nuestra interacción a la hora de compartir el Islam. Obviamente, ¿en qué nos debemos enfocar nosotros? En aquello que está a nuestro alcance, en aquello que sí podemos cambiar, en aquello que nosotros podemos mejorar, lo que podemos trabajar y manejar. Aquello que no está dentro de nuestras posibilidades, pues evidentemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala y a lo mejor buscar escalar la situación para que quizás las estrategias sean mejores. Ahorita lo que mencionaba nuestro hermano Idris respecto a que anteriormente se buscaba el contacto a aquellas personas que manifestaban interés, ya sea que le daban like a las publicaciones, que se las compartían, o que expresamente en los comentarios manifestaban interés en el Islam y ya nosotros los contactábamos, pues es una garantía de que hay un cierto conocimiento, de que hay un cierto interés sobre la religión. Y en cambio, cuando se lleva a cabo a través de publicidad, sí, la situación es algo diferente porque vas a encontrar con todo tipo de personas y definitivamente no todos están interesados. Muchas veces los anuncios aparecen por el algoritmo a personas que simplemente están interesadas en la religión y puede ser cualquier religión y respecto al Islam no tienen interés absoluto de ninguna manera. Entonces eso nos pone en una situación difícil sobre cómo manejar esta situación.
Y eso es justamente de lo que queremos hablar durante esta sesión, abordar algunos consejos, algunas metodologías que nos puedan ayudar a tener un poquito más de éxito a la hora de compartir el Islam con estas personas que quizá no tienen el interés genuino, al menos no de forma inicial, pero que quizá a través de nuestras interacciones, a través de nuestra experiencia, con el paso del tiempo nosotros podamos ir ayudando a que surja ese interés y por qué no, inshallah, con la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, que vayan aceptando el Islam. Aquí la clave, hermanos y hermanas, en el Islam es una cuestión de trato humano. Aquí es una cuestión de trato humano que vamos a ir perfeccionando con el paso de las interacciones, con el paso de la experiencia que nosotros desarrollemos con los no musulmanes. Se trata mucho de escuchar a la otra persona, de dar un espacio a la persona, de dejar que exprese su interés para nosotros poder analizar de qué manera llegar a cada individuo. Y no se trata de imponer ni de demostrar que nosotros tenemos la razón. Evidentemente, como musulmanes sabemos que pues, el Islam es la religión correcta, sabemos que estamos nosotros compartiéndoles algo de la guía hacia Allah subhanahu wa ta'ala, que es pues, definitivamente la salvación, el éxito en esta vida y en la siguiente. Pero estamos hablando de personas que probablemente nunca han escuchado absolutamente nada del Islam, quizás sea su primera interacción, y también hay una probabilidad de que sea su última interacción para conocer el Islam. Entonces, este es un aspecto muy importante a considerar en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de compartir el mensaje con los no musulmanes. Quizá esa interacción que nosotros tengamos con ellos sea la única ocasión en que ellos puedan conocer el Islam. Entonces deberíamos de ser bien conscientes de esta parte. Si este diálogo, este chat, o esta llamada, este mensaje que nosotros estamos intercambiando, si es la única oportunidad que ellos tienen para conocer el Islam, ¿con qué se van a quedar? ¿Sí? ¿Con qué se van a quedar de nuestro mensaje, de nuestra dawa? ¿Y cómo va a repercutir en su perspectiva respecto al Islam? Esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, en cuanto al privilegio de compartir el Islam, pero al mismo tiempo de la responsabilidad que nosotros tenemos de ayudar a la gente a que obtenga la guía con mucha compasión y con mucha sabiduría. Y recordar el ejemplo del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de cómo era el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cuando compartía el Islam, cuando invitaba a la gente a acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay algunos errores que son relativamente comunes. Por ejemplo, muchas veces nos enfocamos en nosotros en lugar de la otra persona. Y el corazón de nuestra invitación debe enfocarse en que la otra persona conozca el Islam, que se acerque de su corazón a Allah subhanahu wa ta'ala, que se acerque a su creador, que reflexione, ¿sí? Que su alma despierte, digamos, que su mente sea consciente de la realidad de esta vida y de la realidad que todos vamos a ser juzgados por Allah subhanahu wa ta'ala. Muchas veces las personas creen en Allah subhanahu wa ta'ala, pero se olvidan, simplemente se han olvidado y nuestra labor es recordarles. Entonces, este es un aspecto muy importante de considerar, que se trata de la otra persona y no se trata de nosotros. Hay que ser empáticos, hay que ser considerados en que la situación de la persona, cuando no es musulmán, si es, como decíamos hace un momento, si esta es la única oportunidad que esta persona tiene para conocer el Islam, y nosotros no lo estamos presentando de la manera correcta, no le estamos brindando esa oportunidad para conocer el Islam de forma racional, de forma misericordiosa, y el mensaje que recibe no es el adecuado, quizás sea su única oportunidad, la persona fallece. Es un aspecto importante de llevar sobre nuestra mente. Y muchas veces tratamos de cambiar a la persona de manera inmediata. Queremos que la persona abandone sus equivocaciones, nos apresuramos y juzgamos de manera muy pronta a las personas. Y a veces lo que funciona más
es aceptar a la persona tal como es para que sienta confianza. Aquí una de las claves es que la persona establezca la confianza en nosotros para que pueda cambiar por sí mismo. Nosotros le transmitimos el mensaje y es Allah subhanahu wa ta'ala quien guía a quien él quiere. Entonces, aceptar a la persona tal como es, escuchar a la persona, indagar acerca de sus aficiones, indagar acerca de sus gustos, indagar acerca de sus experiencias personales. A cada uno de nosotros nos gusta ser escuchados, nos sentimos valorados cuando las otras personas están escuchando con atención. Entonces, se trata mucho del trato humano, se trata mucho de la interacción, se trata mucho de establecer confianza con la otra persona para que entonces nosotros podamos compartir el mensaje del Islam y que ellos de la misma manera nos escuchen a nosotros con una confianza previa, será mucho más probable que ellos acepten el mensaje del Islam o por lo menos lleven una buena impresión, una buena imagen de lo que se trata el Islam. Entonces, hay que mostrar un interés verdadero por su historia, por sus valores y por su proceso como ser humano. Estamos de acuerdo que cuando nosotros conocemos el Islam, es una transformación que estamos viviendo. No sé si alguna de ustedes es conversa o conversa al Islam, se dará cuenta que es una transformación. No es fácil cambiar de otra religión o de otro estilo de vida hacia el Islam y tratar de poner en práctica todos los aspectos del Islam no es algo sencillo. Entonces, debemos de ser conscientes de que esto es algo gradual, darle a cada persona su tiempo. No todos tienen el mismo ritmo. No debemos esperar que todos actúen con la misma velocidad o con la misma intensidad que nosotros tenemos, sino que esto debe de ser de forma gradual y de forma compasiva, de acuerdo a la posibilidad y al ritmo de cada persona. Ahorita ustedes mencionaban algunos de los impedimentos que en ocasiones dificultan que las personas conozcan del Islam, por ejemplo, que se involucran en temáticas políticas, ¿no? O que se unen al chat para conocer personas, ¿no? Que están buscando un novio, que están buscando una novia, o ingresan a la plataforma para bromear o para pedir caridad y no hay una interacción genuina o a veces es muy pobre el mensaje que nosotros podemos compartirles. A veces hay malentendidos previos, ¿no? Por ejemplo, que piensan que nosotros los contactamos, que le dan clic a la publicidad y ellos creen que nosotros hemos sido quienes los abordamos y creen que ya estamos invadiendo su espacio o perjudicando su privacidad. Entonces, es muy importante la paciencia. Y ejemplos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a la paciencia podemos nombrar muchísimos ejemplos de la paciencia del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando él compartía el mensaje del Islam. Y una historia que seguramente ustedes han escuchado en muchas ocasiones es aquella historia en la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le tiene una paciencia a un beduino que ingresa a la mezquita y se pone a orinar dentro de la mezquita. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? ¿Qué pensaría una persona de nuestro tiempo, de nuestra cultura, acerca de alguien que ingresa a una de nuestras mezquitas a orinarse? ¿Cómo sería nuestra reacción? Definitivamente sería muy difícil abordar la situación como lo hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Probablemente muchos de nosotros nos apresuraríamos y tomaríamos cartas en el asunto de forma inmediata. Pero ¿qué hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Con paciencia le ordenó a sus compañeros incluso que lo dejaran terminar. Imagínense, le ordenó a sus compañeros que lo dejaran terminar, les pidió que limpiaran lo que había hecho el beduino y después se acercó a él para instruirle que las mezquitas no son construidas para eso, no son hechas las mezquitas para eso. Entonces, lo que nosotros recibimos de los no musulmanes son cosas mucho menores que esto, mucho menores que esto. Ingresan a nuestra plataforma, nos envían un mensaje,
los escenarios pueden ser muy diferentes, pero nosotros no podemos tomar una postura de impaciencia o de intolerancia, sino debería ser todo lo contrario. Quizá nosotros deberíamos de preguntarnos en una situación como esta, ¿cómo reaccionaría el profeta? ¿Cómo actuaría el mensaje de Allah sallallahu alaihi wasallam en tal situación? Explicaría con la mayor calma del mundo, explicaría con una sonrisa en el rostro, tendría paciencia, tendría compasión con la persona y le transmitiría el Islam de una manera correcta, pero también simple, adecuando su discurso a cada persona de acuerdo con su entendimiento. Entonces, para esto es muy importante conocer a la persona y hay que darse el tiempo. Muchas veces nosotros nos desesperamos a la hora de conocer a las personas, porque como decíamos, no nos enfocamos en la otra persona, sino que estamos enfocados en nuestro trabajo, estamos enfocados en nuestras métricas, estamos enfocados en conseguir la shahada, estamos enfocados en una y mil cosas, pero debemos de recordar que lo que prevalece en cuestión de prioridad es que la persona conozca el Islam y que lo acepte eventualmente si ella quiere guiar a la persona. Pero nuestra labor alcanza un cierto límite. Nosotros no guiamos a la gente, tal como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán. En verdad, tú no guías a quien quieres, sino que es Allah quien guía a quien Él quiere. Entonces, algunas claves muy importantes es aceptar a la persona tal como es, conocer a la persona, escuchar a la persona, mostrar un interés genuino por su historia, por sus valores, por su proceso, no apresurarla, conocer su ritmo, su personalidad para adaptar el método. También es muy importante que cuando nosotros entablamos una interacción con la persona, tengamos el discernimiento de qué clase de persona estamos nosotros tratando. Porque puede ser que sea una persona que se basa en argumentos racionales. Entonces nosotros podemos adaptar nuestro discurso a cuestiones racionales. Puede ser que la persona se base en cuestiones, digamos, en cuestiones emocionales. Podemos adaptar nuestro discurso a cuestiones emocionales. Puede ser que a la persona le interesen aspectos históricos o aspectos artísticos. Entonces nosotros adecuamos nuestro discurso para que nuestra presentación del Islam sea más interesante para cada una de las personas con las que estamos hablando. Y esto es algo que enriquece muchísimo el criterio y la experiencia del divulgador del Islam. El hecho de poder hablar con cada persona de acuerdo a su nivel de entendimiento. No hablamos con la persona, o sea, no hablamos con una persona que le interesa conocer el Islam, pero sabemos que su manera de aprendizaje, aquello que le afecta, aquello que mueve su corazón, son aspectos emocionales, no le vamos a hablar con argumentos racionales, ¿no es cierto? Ni a la persona que realmente lo mueven argumentos racionales, le vamos a hablar de aspectos emotivos o sentimentales. Evidentemente no va a ser algo exitoso. Entonces, para esto necesitamos escuchar. La clave está en escuchar, o en este caso leer a través del chat a las personas, conocer a las personas. Entonces, necesitamos tomarnos el tiempo y mostrar un interés genuino por las personas. ¿Sí? Podemos decir frases cuando la persona hable sobre sí misma, mostrando interés, buscando obtener información y hacer preguntas para que la persona reflexione respecto a su condición actual. Me gustaría preguntarles a ustedes, hermanos, seguramente ustedes han desarrollado algunas preguntas, como decimos acá en México, para hacer plática con los no musulmanes. ¿Qué preguntas dirían ustedes que son efectivas para que la persona empiece a conversar, o para que la persona reflexione, para que la persona empiece a conocer un poquito acerca del Islam? ¿Qué frases o qué preguntas ustedes realizan para romper el hielo, digamos, entre ustedes y una persona que no es musulmana? Me gustaría escucharlos.
Por lo general, Bismillah, por lo general es hacerles dar cuenta que sus creencias no son tan diferentes a las de nosotros. Ujú. Hacerles dar cuenta que creemos en un solo Dios, en el único que nos cubre, y que no estamos tan lejos de lo que ellos creen, y que no es otro Dios que el mismo que todos adoran, simplemente llamándolo del nombre correcto, haciéndoles analizar, preguntándoles si todo está bien, si no hay dudas, si todo tiene sentido, si esas creencias forman parte de sus creencias. De esa manera van como envolviéndose y a la final es Alá el que, de principio a final, es Alá el que guía. Nosotros solamente somos ese hilo que Subhanallah utiliza para guiar a alguien más. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Es correcto. Fíjate, es interesante esta perspectiva, porque a veces eh, yo generalmente divido este tipo de interacciones en dos, porque habrá personas a las que el Islam es algo totalmente nuevo, es algo totalmente diferente, están descubriendo algo que no conocían, y en este aspecto nosotros deberíamos aprovechar esa oportunidad para compartir el Islam como algo novedoso para ellos, algo que les resulte atractivo e interesante cuando no lo conocen y la persona le interesa conocer algo nuevo. Y está el otro escenario en que la persona le asusta o le da cierto temor o cierto nerviosismo, no le gusta conocer cosas nuevas, quizá está en una zona de confort respecto a su religión, no le interesan los cambios, no le interesa conocer cosas nuevas. Entonces ahí necesitamos conocer con qué clase de personas estamos conversando, si es alguien a quien le gusta conocer cosas nuevas o es alguien a quien no le gusta conocer cosas nuevas, ¿no? Abordar la conversación desde esa perspectiva. Por ejemplo, el escenario que comenta la hermana, abordar las similitudes. Cuando es alguien con esas características, definitivamente nosotros nos basamos en las similitudes que ya tiene la persona con el Islam. Hablar del mismo Dios, hablar de la creencia en los profetas, hablar de la creencia en los libros revelados, hablar de cosas que la persona ya conoce para que no se sienta extrañada, para que no sea algo que quizá le asuste, ¿no? Quizás suena extraño, pero en verdad hay personas que se asustan de conocer cosas diferentes y no tienen la intención de cambiar. Y por el contrario, existen personas que les gusta aprender cosas nuevas. Pasa mucho con los jóvenes, por ejemplo, de que mientras conocen el Islam y es algo novedoso, eso fomenta mucho su interés. Están conociendo el Islam, mientras están conociendo algo nuevo, siguen aprendiendo y siguen practicando. Pero ya llegan a un cierto punto donde no están aprendiendo nada nuevo y se aburren. Y es algo que sucede con todos nosotros, ¿no? Cuando uno ya no aprende algo nuevo, empieza como a desgastarse la fe, empieza uno a perder el interés. Entonces es importante saber distinguir con qué clase de persona en este aspecto. Y ahí podríamos dividirlo también en 4 enfoques posibles en cuanto a las interacciones que tenemos con los no musulmanes. Ahorita hablaba acerca del tipo de conversación que nosotros debemos de abordar. Lo podríamos clasificar en 4 enfoques. El enfoque intelectual, el enfoque emocional, el enfoque moral, el enfoque estético. Por ejemplo, en cuanto al el enfoque intelectual, encontramos personas que les gusta escuchar argumentos racionales respecto a demostrar la existencia de Allah, respecto a hablarles del orden del universo, que no vivimos por obra de la casualidad ni del azar. Este tipo de personas requiere argumentos racionales, intelectuales. Y luego encontramos personas a quienes les hace más efecto hablarles desde una perspectiva emocional, darles un sentido de propósito a su vida, ¿no? Personas que sufren quizá un vacío espiritual, personas que viven con sufrimiento tal cual, ¿no? Que quizá han sufrido pruebas bastante severas y necesitan escuchar una palabra de aliento, algo que los conforte. Y no vamos a hablarle a una persona que
está viviendo una dificultad, que tiene una calamidad, está enferma o ha perdido un ser querido, no le vamos a hablar de pruebas intelectuales o racionales, ¿no es cierto? No se va a escuchar siquiera. Otro enfoque posible sería alguien que busca una perspectiva moral, por ejemplo, alguien que está interesado en la justicia del Islam, en los derechos de las personas, en los buenos modales hacia los demás, la convivencia como seres humanos o con la creación en total. Entonces, ahí el enfoque es diferente. Ahí podemos abordar desde la perfección del Corán, podemos abordar desde la complejidad del sistema del Islam como un estilo de vida, tal cual. Y también podemos encontrar otro enfoque posible respecto a lo estético. Personas que quizás se puedan impresionar con la belleza del Corán, con la recitación del Corán, con la arquitectura, que les encanta ver publicaciones de las mezquitas, ¿no es cierto? Que les encanta ver los musulmanes de diferentes partes del mundo, que aprecian los valores familiares, cuestiones más estéticas. Entonces, a lo largo de nuestra interacción con el no musulmán, nosotros deberíamos de ver desde qué enfoque podemos abordar esa conversación, cuáles son los intereses de la persona. Por ejemplo, muchas veces uno podría hacer un poquito de búsqueda en los intereses de la persona, quizá entrar a su perfil brevemente y buscar cuáles son sus intereses, qué cosas comparte, qué cosas muestra una cierta inclinación, ¿no es cierto? Y a partir de eso, no sé si es alguien, por dar una idea, si es alguien que comparte mucha música, quizá yo le hablaría del Corán, de la recitación del Corán, de los estilos de recitación, de la perfección y la complejidad que tiene el Corán. Quizás es una persona que comparte videos así de temas familiares, ¿no? Del trato a los padres, del cuidado de los hijos. Quizá yo le hablaría desde otra perspectiva, quizá más emocional, quizá un poquito moral, ¿no? Entonces, conocer a la persona, darse un tiempo para conocer a la persona. Evidentemente, no todo lo que nosotros veamos va a ser lo esperado, no todo va a ser algo bonito, no todo va a ser algo correcto, pero hay que tratar de no juzgar a la persona, siempre hay que hacer el esfuerzo de no juzgar a la persona y no apresurarse, porque nosotros no sabemos si en el futuro esta persona vaya a ser mejor que nosotros, ¿sí? Y evidentemente todo ser humano comete pecados, simplemente nuestras faltas son diferentes, tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, todo hijo de Adán comete pecados, pero los mejores son quienes se arrepienten. Entonces, es muy gratificante ver la transformación de una persona conforme va cambiando su estilo de vida, sus acciones. Entonces, darse el tiempo de conocerlo o conocerla, pero sin juzgar, sin apresurarse a juzgar a las personas. Pueden ser mejores que todos los musulmanes nos encontremos. Hemos visto muchos ejemplos de conversos que aceptan el Islam y se vuelven muy practicantes del Islam, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones que es muy importante a considerar es simplificar el mensaje. ¿Sí? Simplificar el mensaje, hacerlo de manera muy simple. Por ejemplo, nuestra hermana Aisha hablaba hace un momento de hablar de similitudes. Hablar de similitudes, expresar que creemos en el mismo Dios, expresar la creencia en los profetas, en los libros revelados, cosas con las que ellos ya están familiarizados. Y a veces cometemos el error de hablar con tecnicismo o hablar de temas que no son conocidos por ellos. Y pueden suceder dos cosas, como decía hace un momento. Puede suceder que la persona o se interese porque es algo diferente, es algo nuevo, o puede ser que la persona pierda el interés porque es algo que no entiende y se sienta abrumada porque es algo que no comprende o es algo que no conoce en absoluto. Para esto, pues necesitamos, como he dicho a lo largo de esta sesión, darnos el tiempo de conocer a la persona. Y si nosotros simplificáramos el Islam
Si nosotros tuviéramos solo un minuto, y seguramente en muchas de nuestras interacciones con los no musulmanes sucede así, si nosotros tuviéramos solo un minuto para compartir algo del Islam, ¿qué le diríamos a la persona que es el Islam? Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué le dirían ustedes a una persona que tiene solo un minuto para conocer qué es el Islam? ¿Qué le dirían El ustedes? Islam es el monoteísmo puro. El monoteísmo puro. Muy bien. Es la misma práctica que han tenido los profetas de Allah anteriormente, todos los profetas de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Recordar Jannah Nar, ¿Recordar qué, perdón, hermanos? recordar sobre el paraíso y el ¿Fuego? el infierno. Yo sé que es un poquito grave, pero me imagino que el recordamiento del paraíso, como los hombres, son motivados por dos cosas, la recompensa y el castigo. Wallahu musta'an. Muy bien. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea? ¿Cómo lo podríamos simplificar? Que Dios es uno y único y que solo Él merece la adoración. Perfecto. Dice Margarita, a ver, por aquí escribe nuestra hermana, le platicaría los pilares del Islam. Muy bien. Tengan en cuenta que en una situación hipotética ustedes tienen solo un minuto para compartir qué es el Islam. Entonces, ¿cómo podríamos simplificarlo? ¿De qué se trata el Islam? Yo diría, se trata de creer en un solo Dios y hacer el bien. Hay una narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la que una persona se acerca a él y le pide un consejo y le dice: oh mensajero de Allah, dame un consejo después del cual yo no necesite pedirle consejo a nadie después de ti. Un consejo que le fuera suficiente y que ya no necesite preguntarle nada a nadie después de él. ¿Sí? Imagínense a esta persona, le pide un consejo al profeta Muhammad que le sea suficiente, que ya no necesite más información. Entonces, dame un consejo que pueda englobar todo lo que comprende el Islam, lo más importante, lo más esencial. ¿Y qué le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di, creo en Allah, y después mantente firme o mantente recto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere mantenerse firme o mantenerse recto? Creer en Allah, sabemos lo que implica creer en Allah, rechazar los ídolos, rechazar cualquier forma de shirk y adorar, obedecer exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, hacer de Allah nuestro único fin de adoración. Pero mantenerse firme es practicar el Islam durante toda nuestra vida, lo cual no es algo sencillo porque sabemos que nuestra vida tiene muchos altibajos. Nuestra fe a veces es fuerte, a veces es sólida, a veces es débil, a veces practicamos mejor, a veces no practicamos como deberíamos, a veces tenemos el ánimo de hacer buenas acciones, a veces estamos totalmente desanimados, ¿verdad? Entonces mantenerse firme no es algo sencillo para que cuando nos llegue el fin de esta vida, nosotros nos encontremos practicando el Islam. Pero también se refiere a hacer el bien. Entonces, esta sería una manera sencilla de simplificar el mensaje. ¿De qué se trata el Islam? De lo mismo que han enseñado todos los profetas, de lo mismo que enseñó Jesús, de lo mismo que enseñó David, Salomón, Abraham, Noé, Moisés, que es creer en un solo Dios y hacer el bien, ser buena persona. Definitivamente todos tenemos una noción de lo que se trata de hacer el bien. Entonces, en mi experiencia personal, muchas veces simplifico el Islam de esa manera. ¿De qué se trata? Creer en un solo Dios y hacer el bien. ¿Tú estás de acuerdo en creer en un solo Dios? La mayoría de la gente va a decir que sí, excepto los ateos, ¿no? Pero cualquier persona que crea en Dios va a estar de acuerdo en creer en un solo Dios. Y estás de acuerdo en que debemos ser buenas personas, en que debemos hacer el bien, la persona va a estar de acuerdo. De manera bastante simple de englobar la esencia de lo que se trata del Islam. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de presentar el mensaje del Islam de una manera clara,
directa, sin complicaciones, para que la gente no se sienta abrumada. Y aquí es importante evitar tecnicismos o palabras árabes que quizá la persona no vaya a entender, ¿sí? Como fitra, o a veces mencionamos masjid, o expresiones, ¿no? Que para nosotros son tan comunes, como decimos inshallah, inshallah, alhamdulillah. A veces la persona se va a quedar con cara de igual, ¿qué has dicho? Y se sorprende, o a veces eso puede propiciar el interés, pero pues encontramos diferentes escenarios. Entonces el consejo es simplificarlo lo más posible, simplificar lo más posible nuestra exhortación al Islam, nuestra invitación. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes enfoques de los que les estaba mencionando: el enfoque racional, el enfoque emocional, el enfoque moral, el enfoque espiritual, ¿sí? Después de escuchar a la persona, es muy importante hacer dos cosas. O sea, buscar información de la persona, escucharle, que se sienta valorada, que se sienta escuchada, ¿sí? Muchas veces las personas toman, desafortunadamente, también tenemos algo de responsabilidad, todas las personas que invitamos a diferentes religiones, y obviamente nos incluimos los musulmanes que llamamos al camino de Dios. Muchas veces nos enfocamos más en los números que en la calidad, nos enfocamos en la cantidad y no en la calidad de nuestra invitación. Entonces, la gente llega a percibir esto, la gente puede sentir que se trata de ellos como un número, que los estamos viendo como un número, como una cantidad, como una métrica. Entonces, es muy importante que la gente realmente perciba nuestro interés en ellos como personas, ¿sí? Nuestro interés genuino en ellos como seres humanos, nuestro cuidado en ellos, que queremos que mejoren, que queremos que estén bien, que queremos que se acerquen a Allah. No que queremos que sean musulmanes simplemente por cuestiones de nuestro trabajo, por cumplir con nuestros jefes o por cumplir con nuestras métricas. Estamos haciendo un acto de oración. Hablamos al inicio de este webinar, de ese recordatorio de que hacemos las cosas por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no es cierto? Y obviamente, pues quien nos da el conocimiento, quien nos da nuestro trabajo, quien nos da los medios, quien acerca a las personas, es Allah subhanahu wa ta'ala. Y al final es quien nos guía a quien Él quiere, ¿no? Entonces, Allah dice en el Corán que llamemos al camino de Allah, al camino de su Señor, con sabiduría y con buena exhortación. Con sabiduría y con buena exhortación. Así que un consejo que yo aplico para mí mismo primero, en la medida de lo mejor posible, y les comparto a ustedes también, es no solo escuchar a la persona, después expresar nuestro deseo de compartir nuestro punto de vista. Pide permiso para compartir de qué se trata el Islam. Quizá podemos usar frases como: ¿me permites compartir qué dice el Islam al respecto? ¿No? ¿Qué dice el Islam al respecto sobre X tema en el que ustedes estén hablando? Podemos aprovechar todos los temas, no es exageración, podemos aprovechar todos los temas para dirigir esa conversación al Islam, y sabemos que lo más importante del Islam es creer en Allah, creer en un solo Dios. Entonces debemos de forjar esa experiencia para que cualquier interacción, cualquier temática, llevarla hacia el campo de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, hacia el campo del Tawhid, ¿sí? Y una manera también importante es, una vez que nosotros hemos explicado lo que dice el Islam sobre X tema, asegurarnos que la persona está comprendiendo lo que nosotros hemos dicho. Y algunas técnicas para conectar y romper el hielo con las personas es hacer preguntas que lleven a la reflexión, ¿sí? No hacer afirmaciones de primera mano que suenen a imposición, porque eso aleja a las personas. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, le dice al profeta: si hubiera sido de un corazón duro, la gente se hubiera alejado de ti. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que nosotros tenemos una aversión a las órdenes, ¿no es cierto? Tenemos una cierta aversión a eso. ¿Qué pasa cuando nosotros somos chicos y nuestros padres
nos ordenan, haz esto o no hagas esto, nosotros en automático eso afecta a nuestro ego, ¿no es cierto? Nos alejamos de esto, sentimos aversión, sentimos menosprecio, por así decirlo. Entonces es muy importante que nosotros conectemos con la persona, son seres humanos igual que nosotros, y antes de buscar imponer, deberíamos de buscar que la persona reflexione. Para que la persona cambie, necesita ser consciente de los beneficios de ese cambio. Y es mucho más efectivo cuando la persona descubre esos beneficios por sí mismo o comprende sus equivocaciones por sí mismo, que cuando alguien más se lo ordena. Entonces, algunas preguntas que pueden llevar a la reflexión y a conectar con la persona pueden ser, ¿cuál es tu sueño en esta vida? ¿Qué te haga feliz en la vida, no? De acuerdo al enfoque que cada persona tenga. ¿Crees que todo esto existe por casualidad? ¿Qué opinas de la justicia absoluta? ¿Qué opinas de la maldad que hay en el mundo? O sea, preguntas que muchas veces los no musulmanes nos hacen a nosotros. Podremos utilizarlas también para hacer conversación con ellos y para conectar y romper el hielo con ellos. ¿Sí? Se pueden utilizar las mismas preguntas o dichas de una manera diferente, pero podemos utilizarlas también porque son temas de su interés. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibimos sobre el Islam? Muchas veces recibimos preguntas sobre el velo, recibimos preguntas sobre nuestra dieta, recibimos preguntas sobre la ley islámica, etcétera. Entonces, aprovechar esas preguntas frecuentes o esos temas comunes que escuchamos de los no musulmanes para conectar con ellos y romper el hielo. Y obviamente con esa interacción nosotros sabemos cuáles son sus intereses, analizaremos cómo se expresa, analizaremos cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, ¿verdad? Dice nuestra hermana Najwa, pregunta sobre Jesús, creo que es uno de los puntos más tocados, definitivamente. Yo les voy a compartir algo que personalmente hago. Cuando veo, por ejemplo, yo hago algunas publicaciones en páginas para hacer dawa, ¿no? Y en ocasiones cuando veo que la gente está como perdiendo cierto interés, hago publicaciones acerca de Jesús para buscar que la gente interactúe. Para bien y para mal, yo sé que va a haber personas que les va a gustar y va a haber mucha gente también a la que no le va a gustar, pero por lo menos va a interactuar, va a haber interés, va a mostrar interés en la temática de lo que se está hablando, entonces yo puedo entonces dialogar con ellos. Desde el punto de vista de que lo rechacen o de que lo acepten, pero por lo menos hay una interacción y después esa interacción puede resultar en algo bueno, ¿no? Dice nuestra hermano Raf, Aisha, el tema de Israel e Irán también es un tema bastante actual. Evidentemente uno tiene que tener en cuenta las políticas que cada uno tenga en el trabajo de divulgación del Islam. Yo en lo personal prefiero evitar en la medida de lo posible temas políticos porque es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Pero quizás se puede desviar un poquito esa temática para establecer una conexión con la persona. Por ejemplo, mencionaba a nuestro hermano Luis al inicio del webinar que hay personas que critican al Islam y a los musulmanes por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Irán e Israel. Entonces, simplemente preguntarle su opinión. ¿Tú qué opinas de las injusticias que ocurren en el mundo? ¿Qué opinas de X o Y situación, pero sin involucrarse tanto en el tema específico, sino de una manera general, para escuchar cuál es la perspectiva de la persona, para escuchar cuáles son sus intereses y a partir de ahí abordarlo desde los diferentes enfoques de los que estábamos hablando, ¿no? Esos son algunos de los temas y recuerden que pues absolutamente a todos nos gusta sentirnos escuchados, a todos nos gusta que presten atención a nuestra vida, ¿no es cierto? A todos nos agrada eso, sobre todo cuando la persona se siente escuchada, se siente valorada, no se siente juzgada, pues la persona
se va a sentir apreciada. La realidad de las cosas es que en la mayoría de nuestras interacciones la gente va a recordar más cómo los hiciste sentir que lo que les dijiste. Va a recordar más que tus palabras, va a recordar qué es lo que sintió, qué es la impresión que tuvo, ¿no? Luego cuando ellos hablan de, mira, conocí a unos musulmanes o fue a una mezquita, hice esto, lo otro, ellos van a compartir su impresión, ¿sí? Van a compartir su sensación, no necesariamente lo que les dijo el musulmán, entonces hay que tenerlo muy presente. Así que se trata de inspirar en lugar de confrontar. Y este es uno de los errores más comunes que encontramos dentro de los musulmanes, que tenemos una actitud de confrontación, que buscamos que la persona nos escuche, que la persona cambie de forma inmediata, que corrija su creencia, que corrija sus malas acciones, ¿no? Y somos muy confrontacionales, pero es pues muy importante recordar que nosotros no cambiamos a la gente, nosotros no guiamos a la gente, nosotros solamente compartimos el mensaje y es Allah subhanahu wa ta'ala quien guía a las personas. Entonces se traduce esto en menos discusión y más inspiración, en hacerte amigo de las personas en lugar de su enemigo, ¿sí? En ser uno mismo y además también que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue descrito por su esposa Aisha, que lo está complacido con ella, como un Corán caminante, ¿no es cierto? Entonces, les comentaba hace un momento que es muy importante asegurarse de que la persona comprenda lo que nosotros hemos dicho y podemos hacer preguntas como me doy a entender, me explico lo que te quiero, lo que te estoy diciendo, tiene sentido lo que te dije, qué opinas de lo que hemos platicado, tienes alguna pregunta al respecto. Si es necesario repetir lo que hemos mencionado, lo que hemos explicado, y cuando alguien nos haga alguna pregunta de la que no sepamos la respuesta, no hay ningún problema en admitir que no sabemos. Nadie lo sabe absolutamente todo, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no hay ningún problema. De hecho, eso inspira más confianza cuando alguien te dice no sé, en lugar de fabricar una respuesta, ¿no? En lugar de buscar una explicación que no tiene mucha coherencia, que no tiene sentido, es mejor decir no sé, lo voy a investigar, voy a buscar más información y te doy la respuesta, ¿verdad? Y pues recordemos que nosotros no coaccionamos. Allah subhanahu wa ta'ala dice no hay coacción en la religión. No coaccionamos, no forzamos, no presionamos. Y sabemos que el cambio de cada persona es gradual, cada persona lleva su ritmo. Nosotros estamos sembrando el cambio en las personas, pero nosotros no somos quienes forzan el cambio en las personas. Levantó la mano Nacho, hermano Nacho, adelante. Así, escuchando lo que usted dice, una pregunta. Hay Sí. sabios que ellos tienen la opinión de que no es correcto hacer el dagua usando los versículos de la Biblia. ¿Qué opina usted? Porque yo digo que, por ejemplo, para tratar el tema del Tawhid, la Biblia tiene cantidades de versículos donde Allah en las antiguas revelaciones, Él siempre ha hecho mención de que Él es el único Dios. Entonces, hay sabios que opinan que la dagua se tiene que hacer solamente usando lo que establece el Corán, lo que establece la Sunna, más está mal utilizar versículos de la Biblia. Esta es una pregunta muy buena, mashallah. Gracias, hermana. La verdad, no, yo diría que no es una respuesta que abarcaría todas las interacciones, no diría que es una respuesta general. Yo en ocasiones he utilizado versículos de la Biblia como una referencia que refuerce mi argumento, ¿sí? No la utilizo como una base, no la utilizo como el primer argumento,
sino trato de que sea algo que refuerce el argumento previo del Islam. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo les digo, es que vamos a suponer una situación hipotética, ¿no? Yo estoy hablando con alguien acerca del Islam y lo primero de lo que yo les hablo es del monoteísmo. Estoy buscando que la persona acepte la creencia en un solo Dios. Entonces yo les hablo de que en el Islam los musulmanes creemos en un solo Dios. Yo le pregunto también cuál es su creencia, si creen en Dios, si creen en un creador. Y después de escuchar, la mayoría de la gente me va a decir que sí cree en Dios. Honestamente, esa es mi experiencia. Después de escuchar lo que la persona tiene que decir, yo le digo, ¿me permites compartirte lo que dice el Islam al respecto? Y te van a decir que sí. Y les compartes que en el Islam creemos también en un solo Dios, pero nosotros no rendimos adoración a nadie fuera de él. No rendimos adoración a ídolos, ni a imágenes, ni a profetas, ni a ángeles. No ponemos a nadie ni nada al nivel de Dios, ni lo buscamos como intercesor. Todo nuestro bien lo buscamos de Dios y nos refugiamos solamente en Dios de cualquier asunto negativo. Entonces, le preguntas a la persona si está de acuerdo con eso, si tiene sentido y si tiene alguna duda respecto a ese tema. Y puedo también compartir algún versículo del Corán. Por ejemplo, el Corán dice, lo más básico, pero siempre práctico y funcional, ¿no es cierto? Allah es único. Allah es el eterno, no necesita nada de nadie, todos necesitamos de él. Utilizamos este verso también, o esta sura como argumento. ¿Sí? Allah no engendra ni es engendrado, no tiene hijos. Nosotros no creemos que Allah tiene hijos y creemos que Dios no tiene semejantes. Nada ni nadie es similar a él. ¿Tiene sentido para ti? Y muchas veces la persona dice, sí, tiene sentido para mí, o a veces tienen alguna duda sobre Jesús, ahí tienen esa confusión respecto a la naturaleza de Jesús. Entonces yo les explico y a veces utilizo algún versículo de la Biblia para reforzar el argumento que ya les di, pero no me gusta utilizarlo como primer argumento. No sé si me doy a entender, hermano. Sí, sí, perfectamente. A eso me refería, como un refuerzo, exactamente. Uh-huh. Sí, si llega a ser necesario para que la persona tenga una mayor comprensión, entonces lo hago. Pero si no es necesario, si la persona está de acuerdo con el argumento que yo le estoy dando desde el Corán o desde la Sunna, desde el Islam, básicamente, si la persona ya está de acuerdo, entonces ya no lo veo necesario. Pero si la persona es alguien que practica su religión, es cristiana, ¿sí? Conoce la Biblia y toma la Biblia como la palabra de Dios, pues puede llegar a ser un argumento de peso para esta persona. Pero si hay la oportunidad, pues también explicarle que si creemos en los libros revelados, parte de esa revelación se encuentra en la Biblia, pero pues también sabemos que ha sufrido modificaciones, entonces nosotros nos basamos más en el Corán. Obviamente ya dependiendo del tiempo que tengas para interactuar con esta persona, si hay la oportunidad se explica, pero básicamente sí lo tomo cuando es necesario como un refuerzo del argumento del Islam, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? ¿Hasta aquí vamos bien? Alhamdulillah. Vamos bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya para ir concluyendo con nuestro webinar, esperando que sea de beneficio, concluimos que evidentemente la guía viene de Allah subhanahu wa ta'ala, únicamente la guía viene de él. Nosotros nos guiamos a quienes queremos y por nosotros fuera, pues, ¿qué más quisiéramos? Que toda la gente fuera musulmana, ¿no es cierto? Pero Allah sabe mejor quiénes merecen la guía, quiénes son sinceros, quiénes no lo son. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa es nuestro esfuerzo. Lo que juzga es nuestra sinceridad. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, las obras valen de acuerdo a su intención. Entonces, este es otro recordatorio muy importante para mí mismo y para ustedes también. Recordar la intención por la que estamos haciendo las cosas
porque eso es lo que valdrá la pena al final de cuentas de cada una de las acciones, recordar por qué lo estamos haciendo. Y algo que también creo que es algo a menudo olvidado es hacer dua. Hacer dua para que Allah guíe a la persona con la que nosotros estamos hablando. Hacer dua para que Allah guíe nuestras palabras, para que nos dé la sabiduría para hablarle a cada persona de acuerdo a su entendimiento, que expresemos las palabras que realmente impacten a su mente, que despierten a su corazón. De eso es de lo que se trata nuestra invitación, ¿no es cierto? Nosotros nos guiamos a quienes queremos guiar, sino que la guía a quienes quiere. Entonces, hacer nuestra parte con sinceridad, ser paciente. No me voy a cansar de repetirles que esto es de mucha paciencia, no desesperarse. Muchas veces lo que nosotros compartimos el día de hoy con un no musulmán, quizá esa semilla va a germinar dentro de muchos años, quizá dentro de unas décadas, no sabemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la experiencia de alguien con un musulmán y lo que realmente le impactó fueron sus buenos modales? Fue su paciencia, fue su buen trato, fue su misericordia, fue su generosidad, ¿sí? Características humanas que deberían definir a todo musulmán. Eso es lo que más impacta a las personas. Entonces se requiere mucha paciencia, mucha constancia, mucha perseverancia, muchos buenos modales, positividad y, pues como decía, una palabra que nosotros digamos el día de hoy quizá germina décadas o años después. Y en resumen, pues básicamente aceptar a la persona, no juzgar, no apresurarse, escuchar a la persona antes de hablar, simplificar nuestra dawa, no hacerla difícil, no hacerla complicada, no hacerla tan técnica, sino que hay que resumir, hay que simplificar nuestro llamado al Islam, hacerlo fácil. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre elegía la opción más fácil, mientras que no fuera ilícita, ¿verdad? Hacer preguntas, no dar una curva en cada interacción de dawa, ¿sí? Y realmente interesarnos en la vida, en los intereses de cada persona y no juzgar o no criticar a la persona, no señalar sus equivocaciones, no imponer, sino que buscar que la persona cambie, inspirar el cambio. Eso es más poderoso que la imposición. Conectar emocionalmente con cada persona, eso emocionalmente pues conlleva un esfuerzo, sí, conlleva tiempo, utilizar diferentes métodos de acuerdo a cada persona, hablarle a cada persona de acuerdo a su nivel de entendimiento, aquello que vaya a ser más efectivo con cada individuo, hacerlo sentir importante, ser genuino y ser paciente, ¿sí? Y que pues al final de cuentas todo esto que hemos estado hablando son valores acerca del Islam, no estamos hablando de nada nuevo, son cosas que ustedes ya han escuchado, pero como Allah dice en el Corán, el recuerdo beneficia a los creyentes, hay que estar recordando constantemente lo que es nuestra religión para practicarlo y compartirlo, pues siempre hacerlo con sinceridad y con humildad, recordando que Allah subhanahu wa ta'ala es quien nos dará la recompensa. Si la persona acepta el Islam o si no acepta el Islam, inshallah nosotros de cualquier forma somos recompensados, porque al final de cuentas es nuestro esfuerzo. Allah no juzga nuestros resultados, sino que juzga nuestro esfuerzo, juzga nuestra intención y si nos toca ver el resultado positivo de nuestro llamado, alhamdulillah. Si no nos toca verlo, también alhamdulillah, Allah sabe el esfuerzo y la sinceridad de cada una de las personas, ¿no es cierto? Entonces, con eso estaríamos concluyendo este webinar, hermanas, hermanos. No sé si les gustaría compartir alguna experiencia, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna queja, alguna sugerencia, todo es bienvenido, inshallah. Por ejemplo, las diapositivas, ¿no nos las podrías pasar para poder tenerlas como referencia y repaso? Por supuesto que sí, con mucho gusto, hermano, te las compartiré al WhatsApp. Barakallahu fi, está bien. Y bueno, entonces también quería preguntarte,
¿De qué forma podríamos reforzar ahora sí que el interés? Bueno, ya tratándose, por ejemplo, de nuestros familiares, que por ejemplo, cuando intentamos hablarles del Islam, por ejemplo, se cierran, ¿no? O que dicen, es que todas las religiones creen en lo mismo, ¿no? Y aunque tú les das argumentos racionales por el cual es el Islam, es la verdad, ellos te responden, ah, pero es que eso lo dicen todas las religiones. O cuando les dices, es que hay pruebas de que el Corán es una revelación de Dios por esto y esto y esto, y porque Mohammed es o sea, les das también las pruebas de por qué Mohammed es un profeta de Dios, ¿no? Y te dicen, es que eso que tú me dices es algo muy subjetivo. Sí, bueno, la cuestión está en conocer a la persona, hermano. Es que nosotros difícilmente vamos a despertar un interés nuevo en otro individuo. Es muy difícil que nosotros logremos despertar un interés nuevo. Aquí la recomendación es, y que nos ayuda también a simplificar nuestra dawa, es conocer cuáles son los intereses de cada persona y a través de esos intereses nosotros aprovecharlos, utilizarlos para compartir el Islam en base a esos intereses. No sé, por ejemplo, por darte una idea, ¿no? Yo quizá tengo un primo que no le interesa nada la religión, no le gusta ninguna religión, ni la suya, ¿sí? Ni la religión en la que creció, no le interesa ninguna religión. Y le gusta el fútbol. Entonces, quizá yo aquí y allá le comparto, mira, tal futbolista es musulmán. O le mando un video de, no sé, puedo hablarle de Cristiano Ronaldo, que está en Arabia Saudita, es un país musulmán, y está, digamos, adquiriendo ciertos hábitos de un musulmán. Quizás se postra cuando celebra un gol, quizás hace súplica, lo vemos hacer dua como los musulmanes. Sus hijos ya dicen ciertas palabras, ya dicen inshallah, ya dicen alhamdulillah. Entonces, a lo mejor a través de ese interés que él tiene por el fútbol, yo puedo irle compartiendo algo del Islam que poco a poco vaya despertando el interés. En cambio, una persona que, por ejemplo, no sé, es un músico, por dar una idea, me ha tocado hablar con músicos, no le gusta la religión. Por ejemplo, tengo un conocido que es ateo, pero férreo, y le gusta la música, sabe tocar varios instrumentos, toca en una filarmónica, y yo le he hablado del Islam desde la perspectiva de cuán milagroso es el Corán en cuanto a su sonido, los estilos de recitación, la profundidad, el tajwid, ¿no? El cuán complejo es la recitación del Corán, pero también al mismo tiempo cuán melodioso suena y cómo afecta a la mente de las personas, al corazón de las personas cuando lo escuchas con atención. Y me ha resultado muy interesante cómo la persona se interesa a través de algo que a él ya le interesa. No sé si me doy a entender, hermano. Utilizar los intereses que cada persona tiene para hablar de algo del Islam. El Islam es muy vasto, muy, muy vasto. Lo abarca absolutamente todo en la vida, ¿no? Entonces, indagar cuáles son los intereses que cada persona tiene y hablarle de algo del Islam respecto a esto y esto trasladarlo al Tawhid. Entonces, por ejemplo, en el caso del fútbol, no sé, yo encuentro la manera de hablarle acerca de Allah. En el caso de la música, yo encuentro la manera de hablarle acerca de Allah, ¿no? Y decirle algo como, mira, y es muy interesante hacer preguntas, no necesariamente imponer la información, sino buscar que la persona reflexione y piense y hacer preguntas que incentiven esto. Entonces, por ejemplo, yo le hablo de las características del Corán, le comparto para que lo escuche. Oye, escucha esto, dime qué te parece. Estoy haciendo una investigación respecto a los estilos de recitación del Corán. ¿Qué encuentras? ¿Qué te parece interesante? Y le digo, mira, qué curioso que el Corán fue transmitido por una persona que no sabía leer ni escribir. Fíjate, tantos estilos de recitación, tan compleja su recitación, tan armoniosa, ¿sí? La cadencia que tiene, tan bonito que suena, y la complejidad del significado que tiene, tan profundo, y fue transmitido por alguien que no sabe leer ni escribir. ¿No te parece interesante? Entonces, ahí como fomentar la reflexión de la persona. No sé si me debe entender, hermano Luis. De acuerdo, está bien. Es decir, por ejemplo, si la persona no está interesada, pues hablas como que
cosas en común o de algún tema que al final le pueda a la persona interesar, por así decirlo. Exactamente. Exactamente, y no dar la causa por perdida, ¿no? Porque vamos a encontrarnos escenarios donde la gente se interesa por el Islam de forma inmediata y hasta lo acepta de forma inmediata, pero habrá personas a las que les tome años y muchas veces uno se desespera y dice, no, a esta persona no le interesa nada, ya nunca le vuelvo a hablar del Islam. Pero hay muchas formas en las que puedes diversificar tu mensaje haciéndolo interesante. Entonces, poco a poco, tú vas ahí trabajando la interacción, poco a poco, y con el paso del tiempo la persona se va interesando más. Cuando son, aquí estoy hablando de escenarios así difíciles como el que tú dijiste, en que la persona no tiene ningún interés, entonces tú buscas intereses que tú puedas relacionar con el Islam y poco a poco, de forma muy sutil, vas involucrando al Islam, ¿no? Ok, y otra pregunta, por ejemplo, hagamos de cuenta, no sé si a ti te ha tocado, ¿no? Que, por ejemplo, igual pasa de que tú estás hablando de un tema como los que tú habías mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, si a lo mejor es un cristiano y te empieza a hablar de su religión o te empieza como que intentar evangelizar, ahí entonces, ¿cómo lo manejas, no? O, por ejemplo, no sé, si te ve que estás triste y desanimado y luego te dice, pero tú no te desanimes porque Jesús murió por ti y cosas así, o sea, de una forma, pero obviamente, ¿cómo empiezas a manejar a- cuando te mencionan algo así, por ejemplo? Muy interesante. Sí me ha sucedido y en realidad ahí yo marco una línea de, por ejemplo, en el caso de ustedes que están compartiendo proactivamente el Islam, están haciéndolo a través de una plataforma, a través de una página. Entonces, yo ahí sí marco una línea desde el inicio y decir algo como, mira, qué interesante que viniste a nuestra plataforma, te agradezco el tiempo, entiendo que estás interesado en conocer el Islam. Sí, así como de una forma muy respetuosa. La verdad no estoy, estás diciéndole, la verdad no estoy interesado en tu religión, pero sé que tú estás interesado en mi religión, ¿no? Por eso entraste a nuestro chat, por eso viniste a conversar con nosotros, porque quieres conocer de nuestra religión. Es así, o sea, como confirmar que él tiene interés en conocer del Islam. Y si no tiene interés, pues bueno, eh, darle, darle las gracias y los buenos deseos y ya está. Pero si tú tienes el interés de dialogar con esta persona, porque muchas veces no tiene el interés, ¿no? Solo quiere hacerte dawa, quiere hacerte una invitación. Y si la persona sí tiene interés, pues bueno, puedes abordarlo desde un punto de vista del ejemplo de Jesús, como él sí adoraba a Dios, como él obedecía a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Compartir un argumento del Corán. Mira, el Corán habla acerca de Jesús, es un profeta muy importante, de cómo él hacía milagros con el permiso de Dios. Y si es necesario, pues algún argumento bíblico, como mencionábamos hace un momento, que refuerce lo que nosotros estamos conversando. Pero si no hay un interés genuino, yo generalmente al inicio con este tipo de personas verifico si hay un interés, pues bueno, continúo con la conversación. Si no hay un interés, entonces marco mi límite, termino la interacción, pero siempre, siempre, siempre de una manera muy respetuosa, es para que la persona vea lo que es el Islam a través de nuestros actos. Probablemente no vaya a escuchar nada de lo que tú le digas, no le preste importancia, pero por lo menos se quede con una buena imagen de lo que es el Islam, ¿no? Eso es lo que personalmente hago, ¿no? Sí, hermano Luis, no sé si estamos bien hasta aquí. Perfecto, sí estaba aquí, perdón la demora, es que estaba aquí atendiendo unos chats, pero mientras estaba escuchando, pero sí, Mashallah Barakalov, y está claro entonces. Perfecto. Muy bien, hermanos, hermanas. Me gustaría preguntarles rápidamente, así en cuestión de segundos, ¿qué sería algo que nos quedamos de este webinar? Algo que nos haya quedado como para reforzar o poner en práctica. ¿Qué se nos quedó de este webinar? ¿Qué dirían ustedes?
buscar incentivar a los que nos visitan, buscarle la forma o buscar alguna afinidad que haya que tengamos con ellos para poder continuar la conversación y inshallah, que en el mejor de los casos concluya en una shahada. Y si no es así, pues alhamdulillah habremos sembrado el privilegio de la duda, mi hermano. Mashallah, muy bien. Sí, es muy fácil decepcionarse, ¿no? Cuando la gente no acepta el Islam o cuando no quiere escuchar, ¿no? Como Allah le dice al profeta en el Corán, casi te consumes de tristeza, ¿cierto? Nos entristece, nos decepciona cuando alguien no acepta el Islam, pero pues hay que recordar que nuestro esfuerzo ahí está, es lo que valora Allah, es lo que nos recompensará, y ser constantes, ser pacientes, así como le dijo el profeta en ese hadith que les mencioné, cree en Allah y después mantente recto, o sea, sé constante, mantente firme. Entonces, esta es nuestra clave. Hermanos, hermanas, ¿alguna otra cosa que se nos haya quedado? Dice acá. No, es que a veces nos llegan de todo, digo. Hubo hace un tiempo, no recuerdo exactamente hace cuánto, ingresó una persona diciéndome que era ateo, que soy ateo. Le dije, le mandé algo más y me dijo, ay, interesante, ¿deseas saber algo más? Me dijo, sí. Y el ateo terminó siendo musulmán dando gracias a Allah. Entonces, a Mashallah, veces hay ateos dando gracias a Dios. Entonces, mashallah, ahí sí cabía la frase que yo soy ateo dando gracias a Dios porque es que terminó en shahada. mashallah, que Allah le recompense, hermana. Entonces sí, no hay que apresurarnos, a veces la gente pareciera no tener ningún interés, pero Allah es el que cambia los corazones, ¿no? Allah es el que cambia los corazones como Él quiere. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los corazones de su siervo están entre dos de sus dedos y Él los cambia, los voltea como Él desea. Entonces, puede una persona ser el peor incrédulo, el más injusto, el que practica el mayor acto de shirk, y Allah decide cambiar su corazón. Y al contrario, también puede suceder que una persona sea creyente y Allah cambie su corazón y nos busquemos en hablar de eso, ¿no? Que Allah nos mantenga nuestros corazones firmes en el din, pero no hay que apresurarnos y pues hacer dua para que Allah guíe a las personas y nos podemos llevar muy gratas sorpresas. Yo creo que esto es algo muy gratificante para el DAI, el hecho de que cada interacción es con una persona diferente, conoces tantas maneras de ver el mundo, conoces tantas maneras de pensar, tantas vivencias y tantas experiencias. Esto es algo muy gratificante, muy enriquecedor. Y, y definitivamente el hecho de que alguien acepte el Islam, pues es la mayor gratificación, ¿verdad? Gracias por compartirlo, ¿no, Aisha? ¿A alguien más? ¿Algo que se les haya quedado de este webinar? Brevemente, ya para dejarlos continuar con sus actividades, inshallah. Dice Nacho, estoy de acuerdo con Aisha, mashallah. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Todo claro, mi hermano, ya saca abajo, Gaira, por tu tiempo, que Allah te recompense, mi hermano. Muchísimas gracias, hermana Guaya. Que Allah les recompense también a ustedes por su tiempo, por su atención, por su participación. Espero que lo que haya, Muchas gracias, hermano. Muy beneficiosa su charla y espero que pueda volver a darnos otro webinar. con mucho gusto, hermana. Muchísimas gracias por su ayuda. Para cada uno. Muy bien, hermanos, hermanas. Pues entonces daremos por concluida la sesión. Les agradezco su tiempo, su atención y la invitación. Agradezco primero a Allah subhanahu wa ta'ala y después a nuestro hermano Luis por la invitación. En lo que pueda colaborar, con mucho gusto, cuenten conmigo. Lo que he dicho de bien, pues agradezco a Allah y se lo atribuyo a él. Lo que he dicho incorrecto, eso es falta mía y les pido disculpas a Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.